Mucha incertidumbre hay todavía en torno a la evolución de la pandemia. Estamos viendo más de 7.000 casos prácticamente jornada tras jornada. Esto se suma al debate que ha habido en torno a la postergación de las elecciones para evitar que siga empeorando la situación, mientras también se registran nuevas variantes de COVID en Chile. Todo esto y más vamos a hablar hoy con Susan Bueno. Ella es académica de la Universidad Católica e investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Susan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los audiencia televidentes, los que están conectados a esta transmisión. Susan, uno de los debates más fuertes que ha habido estos últimos días es el tema de las elecciones, de si es prudente o no hacerlas en la fecha que estaba previsto, el 10 y 11 de abril, y su postergación. Más allá de que todavía no sabemos con claridad qué va a pasar, todo esto está debatiéndose en el Congreso, ¿usted cómo ha visto este debate? ¿Es prudente correr la fecha? O sea, básicamente yo creo que uno de los aspectos muy importantes, considerando que estamos en una época de pandemia, es la salud de la población. Y dentro de la salud de la población también es importante considerar la sobrecarga y la sobreexigencia que hay hoy en día en los sistemas de salud que atienden a todas las personas, no solamente que están actualmente sufriendo las consecuencias de la infección por COVID, sino que también otras patologías que durante mucho tiempo han estado también postergadas en su evaluación. Por lo tanto, claramente uno de los aspectos muy importantes, y yo creo que eso han sido digamos, las indicaciones o los aspectos que se tienen que considerar en términos de que conocemos cómo funciona esta pandemia, conocemos cómo funciona este virus que básicamente la transmisión de persona a persona se facilita justamente cuando se acercan, hay acercamientos físicos y justamente cualquier instancia que permita que las personas puedan estar en ambientes en donde puedan tener contactos unas con otras, definitivamente va a facilitar la transmisión de este virus. Y considerando que actualmente no existe un porcentaje de la población suficientemente alto como para pensar en una potencial inmunidad colectiva. Esto significa entonces que claramente se tiene que poner por delante la posibilidad de cuidar la salud de las personas y eventualmente poder hacer esta postergación en un minuto en que la circulación viral claramente se reduzca y también haya de alguna manera se libere en algún porcentaje la ocupación de camas y por supuesto también la atención hospitalaria. Uno de los ejes de la discusión en torno a la postergación ha sido que quizás para la segunda semana de mayo, que es cuando se está proponiendo cambiar la elección, no van a estar tampoco las condiciones sanitarias para que se haga este evento democrático. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que es posible asegurar que para esa fecha va a ser más seguro que hacerla ahora en abril? O sea, en ese sentido yo creo que es difícil anticiparse conociendo cómo ha ido evolucionando esta pandemia, pero claramente se tiene que ir evaluando, yo diría semana a semana, cómo las medidas que se han ido aplicando van impactando en el número de casos, la circulación, la positividad, y por lo tanto se puede anticipar de que efectivamente si se mantienen estas medidas, por supuesto esto si permite reducir los números de casos y la circulación viral, podría darse una situación que sea mucho más segura para las personas, pero obviamente considerando que de partida hay lo que estábamos hablando anteriormente, hay dos factores adicionales que se suman. ¿Qué pasa con las variantes que están empezando a circular en nuestro país y qué pasa también con el efecto de la vacunación? Todo esto va a sumar justamente a las decisiones que se pueden tomar en términos de realizar actividades tan importantes como es el proceso de votación en nuestro país. Definitivamente yo creo que las medidas que se han ido tomando recordemos que este virus es un virus de evolución lenta y por lo tanto las decisiones que se toman en un tiempo no repercuten inmediatamente. Hay que esperar un tiempo, por lo menos 2 a 3 semanas, para ver el efecto efectivo y por lo tanto ahí se pueden ir tomando las decisiones adecuadas. O sea, considerando todos estos factores y la incertidumbre que generan, tampoco podríamos estar en pie de asegurar que para esa fecha sería más prudente hacer las elecciones. Sí, yo creo que definitivamente con este virus no es muy difícil asegurar, digamos, tener certezas, ¿verdad? Pero definitivamente lo que sí sabemos es que es importante ir haciendo una evaluación permanente en el tiempo de cómo va evolucionando la pandemia y, digamos, el brote, en este caso, de esta segunda ola en nuestro país. Susan, usted hablaba de el éxito del plan de vacunación, también de la difusión que han tenido algunas variantes, pero antes de eso, pensando en las medidas restrictivas, las cuarentenas, también había un debate en si son
si ayudan o no, si sirven o no. ¿Usted cómo ve? ¿Las cuarentenas son eficaces pensando en que ya tuvimos una gran cuarentena durante 2020 y ahora estamos en una ola que parece ser peor que la que ya vivimos? Claro, definitivamente yo creo que no hay una única medida que sea 100% efectiva. Esto es el éxito del control de esta pandemia y de la situación sanitaria que estamos viviendo hoy en día depende de múltiples factores y de múltiples, digamos, elementos y medidas que la sumatoria permiten ir mejorando la situación. Es lo mismo lo que pasa con el efecto que pasa con las vacunas. La vacuna no es la única medida que va a permitir controlar una pandemia. Obviamente es una gran ayuda, pero también se tienen que sumar las medidas de control de la movilidad, de lo que podemos hacer cada uno para prevenir la transmisión, como son las medidas de higiene, como son el uso de mascarillas, el lavado de manos, y también otras múltiples medidas que previenen que exista una gran aglomeración de personas que facilite la transmisión. Entonces, definitivamente uno no puede, digamos, de alguna manera atribuir todo el éxito del control de una enfermedad a una sola medida como es las cuarentenas o la restricción. Claramente en situación en donde el aumento del número de casos es muy alto y que también existe datos que están mostrando que hay una mayor número de personas infectadas actualmente, esto definitivamente es una medida que es una medida de alguna medida muy extrema, pero que en la situación en la que nos encontramos tiene que aplicarse. Y por lo tanto, sumado a otras medidas, esto permite lentamente ir controlando. O sea, no podemos pensar de que cuando se levanta una cuarentena, se levantan todas las medidas que podrían estar previniendo la transmisión del virus. Y eso es lo que yo creo que también ha sido uno de los factores que estamos hoy en día vivenciando, de que justamente el relajo quizás de algunas de las medidas de prevención, el aumento de la movilidad, esto claramente trae consecuencias que, como lo dije anteriormente, no se reflejan inmediatamente, sino que es una enfermedad de una evolución relativamente lenta y por lo tanto los efectos de algunas, digamos, por ejemplo, medidas, aumento de la movilidad o reducción de las medidas de transmisión personales, están afectando lo que estamos viendo hoy en día. O sea, es una imagen de lo que pasó hace aproximadamente un mes. Claro, de hecho algunos le atribuyen a los aumentos que estamos teniendo en los últimos días, por ejemplo, o que coincide más bien con la cantidad de permisos de vacaciones que se tomaron hace un mes, 3 semanas. Entonces, claro, uno va viendo lo que pasa, pero con un desfase. Por Susan, usted supuesto. mencionaba el tema de la dispersión de las variantes. Algunos expertos dicen que también el aumento de casos que estamos viendo se debe a esta dispersión comunitaria, como se le dice, de las variantes. Ya tenemos la cepa británica, la brasilera, la sudafricana. ¿Usted cómo ve esta dispersión y cuál es la variante que más preocupa? Yo creo que es sumamente importante, primero que todo, antes de sacar conclusiones en términos de por qué hay este aumento de casos, si se debe efectivamente a que hubo una mayor posibilidad de contagios durante los meses anteriores, digamos, o que está sumándose además la circulación de nuevas variantes, es que se necesitan hacer estudios, específicamente estudios de vigilancia genómica más intensos en nuestro país, justamente para poder conocer cómo es el panorama de las cepas que están o las variantes que están actualmente circulando y si hay alguna que está predominando respecto a otra. Entonces, con esos datos nosotros podríamos tomar conclusiones de que definitivamente este aumento de casos que vemos hoy en día se debe a que hay predominancia de una variante. Actualmente no podemos conocer esos datos si es que no hay un estudio con un número importante de personas o de evaluaciones que se hacen en nuestra población. Ahora, obviamente, lo que se conoce con lo que ha pasado en otros países, que hay algunas de estas variantes que se pueden transmitir mucho más rápidamente o que tienen efectos distintos a las cepas que nosotros estábamos, digamos, acostumbrados a convivir, no sé si acostumbrados, pero que empezamos a convivir con ellos desde el año pasado y que es algo natural que se da, digamos, durante las enfermedades infecciosas, sobre todo cuando no hay un nivel de la población que tenga inmunidad contra estos microorganismos. O sea, es muy natural, es parte de la biología de estos virus de evolucionar y por lo tanto generar cambios en sus proteínas que les permitan tener ventajas con respecto a otras variantes. Y dentro de las ventajas que se han descrito está, por ejemplo, una mayor transmisibilidad o la capacidad de este virus de infectar más rápidamente o
o diseminarse o generar infección más rápidamente en las células, y por lo tanto esto efectivamente tiene un efecto también en la capacidad de este virus de poder transmitirse y poder de alguna manera sobrepasar o predominar con respecto a otras de las variantes que nosotros han estado circulando en nuestro país, pero definitivamente no podemos tomar aún digamos, concluir que lo que estamos viendo hoy en día con el número de casos en nuestro país se debe a que hay predominancia de una variante en particular. Claro, justamente para poder hacer ese diagnóstico, el gobierno anunció esta red de universidades que se van a Correcto. sumar a la secuenciación genómica del COVID. ¿Es Por suficiente supuesto. eso? O sea, claramente lo ideal sería, el escenario ideal sería poder tener un número sumamente importante, un porcentaje muy importante de todos los casos que se están registrando en el país para poder ir viéndolos, digamos, todas las semanas cómo va evolucionando. Pero definitivamente sumar a las universidades, y todas las capacidades que tiene nuestro país, las capacidades científicas, para poder tener un porcentaje, aunque sea una muestra de lo que está ocurriendo semana a semana o cada 2 semanas, eso ya nos da un indicio, ¿verdad? Nos da antecedentes que nos permiten ir sacando conclusiones y tomando las decisiones más correctas. Yo creo que definitivamente todos los esfuerzos que se pueden hacer en aplicar las capacidades científicas de nuestro país para ir conociendo cómo esta pandemia y cómo este virus va comportándose en nuestra población son sumamente importantes. Obviamente siempre uno quisiera de que hubiesen muchos más recursos para que hubiesen capacidades mucho más grandes, pero definitivamente yo creo que sumar la capacidad que ya existe en las universidades permite que esta información se permita ir conociendo de manera mucho más rápida, porque recordemos que instalar capacidades además de los recursos, requiere tiempo y requiere recursos que muchas veces, justamente por la pandemia, puede que no estén disponibles. Pero Claro, sumar esto ya es un gran avance para nuestro país. un trabajo clave para saber a qué nos estamos enfrentando también. Susan, Correcto. pensando en las variantes que sabemos que existen en Chile, por ejemplo, la británica, la brasilera, la sudafricana, entre estas, ¿cuál es la mayor diferencia? O cuál, se lo preguntaba antes, pero ¿cuál es la que más preocupa pensando en las diferencias que tiene con la variante a la que ya estábamos acostumbrados? O sea, ahí es difícil anticiparlo, uno puede anticipar algunos aspectos relacionados con lo que se ha visto en otros países, pero definitivamente lo que pasa en nuestra población va a depender justamente de digamos, de las características propias de nuestras personas. Obviamente, lo que se ha demostrado que tiene variantes que han demostrado preocupación, que se diseminan sumamente rápido, son, por ejemplo, las P1, P2, que son las amazónicas, que se describieron inicialmente en Tokio y posteriormente se determinaron que circulaban principalmente en Brasil. También el aspecto, por ejemplo, de las variantes sudafricanas, también se han demostrado que tienen algunas ventajas en términos del ciclo infectivo. Por lo tanto, obviamente cualquier variación y, digamos, alguna variante que permita predominar y que haga que esta enfermedad se transmita, por ejemplo, con más eficiencia o que genere un cuadro infeccioso más complejo, van a ser de preocupación. Pero justamente las que son de mayor preocupación que se han descrito son justamente las brasileras, la amazónica, la P1, P2 y la sudafricana. ¿Y ahí qué pasa con las vacunas, al menos con las que ya estamos poniendo en Chile? ¿Qué pasa con la eficacia? Porque estaban hechas para las cepas de antes, no consideraban estas. Sí, ahí es muy importante la pregunta y justamente hay varios aspectos que se tienen que evaluar. Primero que nada, las vacunas, independiente de la vacuna de la característica que tenga, ¿verdad? Va a inducir una respuesta inmune basada en varios componentes. Uno de los principales, obviamente, son los anticuerpos y lo que se denominan los anticuerpos neutralizantes, que son estos anticuerpos que se unen a las proteínas del virus, y en este caso la proteína Spike, que impide su unión con su receptor y que es una interacción clave para que el virus pueda infectar, ¿verdad?, las células. Pero además la respuesta inmune no solamente se basa en anticuerpos neutralizantes, se basa en anticuerpos con otras capacidades también y en células que son capaces de reconocer múltiples componentes de este virus. Entonces, en ese sentido, claramente los estudios se han estado haciendo con anticuerpos que reconocen específicamente a esta proteína del virus que es clave y se han ido evaluando con respecto a si funcionan o no funcionan para poder neutralizar la entrada de estas variantes del virus. Algunas vacunas han demostrado que se mantienen,
otras que definitivamente hay variaciones y algunos que también necesitamos, por supuesto, tener los datos publicados en revistas científicas para poder analizarlo y que sean realizados por pares. Pero actualmente, efectivamente, se ha visto que hay variaciones en términos de lo que se ha evaluado principalmente, lo que tiene que ver con los anticuerpos neutralizantes, pero no conocemos aún el efecto que tendría, digamos, la infección viral en una persona que tiene anticuerpos inducidas por la vacuna que pudiesen funcionar menos eficientes, pero que hay otros componentes de la respuesta inmune que pueden estar también atacando este virus y por lo tanto quizás no haciendo una protección completa, pero sí generando una enfermedad menos severa. Sin embargo, es importante, y esto es muy importante recalcarlo, que aún esa información que está en desarrollo, digamos, son investigaciones que se están haciendo, y mientras no tengamos antecedentes de que efectivamente las vacunas previenen o permiten eliminar o evitar la infección o la enfermedad de estas cepas variantes, nosotros tenemos que seguir manteniendo digamos, el cuidado de prevenir la infección, porque hasta que no se compruebe, digamos, con datos científicos de que estas vacunas tienen efectividad y que son, digamos, son capaces de neutralizar y también eliminar o reducir por lo menos la infección que podrían estar causando estas cepas, es importante tener todas las precauciones. Pero en el fondo, Susan, si siguen llegando variantes, si se siguen desarrollando nuevas cepas, ¿esto podría poner en peligro o en duda quizás la inmunización de rebaño, pensando en que eventualmente se podría descubrir que las vacunas quizás no tienen la misma eficacia sobre algunas cepas respecto a otras? Sí, eso es una pregunta muy importante y eso, por supuesto, es importante irlo evaluando científicamente para determinar que este virus tiene la capacidad de generar rápidamente diferentes variantes que tengan capacidades tan, digamos, de alguna manera tan potentes que permitirían bloquear toda la respuesta inmune que no solamente está inducida por la vacuna, sino que también por la infección natural, ¿verdad? Y en ese sentido es importante recordar que no solamente para este virus, sino que para múltiples virus existen estas situaciones en que se van generando permanentemente diferentes variantes o diferentes cepas de los virus o de los microorganismos, bacterias también puede ocurrir. Y por lo tanto, es sumamente importante de que las vacunas también vayan evolucionando como va evolucionando el virus. Recordemos, por ejemplo, que la vacuna contra influenza es una vacuna que nos tenemos que poner todos los años, y no solamente porque nuestra inmunidad decae al año, sino que cada año va apareciendo, va circulando variantes que son diferentes del virus. Entonces, lo que uno hace año a año es inmunizarse contra la variante que va a estar circulando en el año o la estación invernal de esa época. Por lo tanto, si efectivamente los estudios van a ir demostrando de que efectivamente estas nuevas variantes que van ocurriendo o que se van generando tienen una menor, digamos, son mucho más resistentes a la inmunidad inducida por las vacunas, definitivamente esto va a impulsar a que la investigación en vacunas vaya generando al mismo tiempo vacunas mejoradas que incluyen estas nuevas variantes. Pero mientras no tengamos esas vacunas mejoradas o incluso los datos científicos, ¿cree que una buena opción es lo que planteaba el exministro de Salud, Jaime Mañalich, de cerrar definitivamente las fronteras, no dejar entrar a nadie para que no entren más variantes? Es que definitivamente una alternativa es que uno sería totalmente aislarse, pero como decía anteriormente, los virus son, digamos, elementos biológicos que también van evolucionando y definitivamente dentro de nuestra misma población también se pueden ir generando nuevas variantes. Entonces esto va a ser algo que va a seguir ocurriendo y por lo tanto como decía anteriormente, hay medidas que ayudan, que pueden, obviamente, el control o el cierre total de las fronteras. Esto va a impedir que pudiesen entrar cepas o variantes que están ya descritas. Pero esto no impide que el virus no siga evolucionando. Entonces, obviamente, tiene que haber de alguna manera, estas medidas tienen que contemplar diferentes aspectos. Y yo creo que un aspecto importante es generar las capacidades en nuestro país de un control genómico de no solamente lo que está viniendo de fuera, sino que también lo que está circulando en nuestro país y tener un control relativamente estricto de estas nuevas posibilidades, porque definitivamente a medida que vayan ingresando personas, el virus se vaya transmitiendo a personas que no tienen inmunidad, se van a seguir generando estas
estas variantes. Y por lo Claro, tanto, entonces quizás el cierre de fronteras definitivo, como lo plantea el exministro, no es la solución en ese caso. es que básicamente, como yo mencionaba, no hay una sola solución que pueda ser apropiada para resolver el problema. Aquí hay Claro, pero múltiples factores que por se el tema tienen de que sumar. las variantes se van a seguir desarrollando dentro de Chile también. Exacto, definitivamente siempre se van a seguir desarrollando y por múltiples motivos este es un virus que ya va a estar con nosotros y que tenemos que, además de tener la restricción de evitar, por ejemplo, justamente como se hace con muchas otras enfermedades infecciosas, viajar a los lugares o más que impedirlo, restringirlo a los lugares donde se está circulando una cepa o una variante del virus que sea altamente infecciosa, por ejemplo, o que sepamos que tiene una resistencia total a las vacunas, es importante ir sumando otros aspectos. El cuidado, evitar la transmisión y también con el aspecto de la inmunidad, que yo creo que este es un punto muy importante, que a medida que haya más gente o más personas, un mayor porcentaje de la población vacunada, esto también va a ser un efecto muy importante para ir reduciendo, por una parte, de que estas, digamos, variantes que son mucho más transmisibles puedan diseminarse rápidamente, pero por otra también estaría permitiendo que las personas vayan generando inmunidad no solamente basada en anticuerpos, sino que en otros elementos que podrían eventualmente ir controlando la enfermedad que producen estas cepas, a diferencia de una persona que es totalmente ausente o que no tiene inmunidad. Son escenarios distintos. Susan, para terminar, cortito, hoy día los laboratorios BioNTech y Pfizer anunciaron que su vacuna demostró eficacia de 100% en menores entre 12 y 15 años. ¿Qué significa esto para Chile? ¿Se van a poder empezar a vacunar los niños de esta edad con Pfizer? O sea, yo creo que esa, primero que todo, es una muy buena noticia porque obviamente mientras mayor porcentaje de la población pueda acceder a las vacunas y esté vacunada, más pronto puede ser el control de la pandemia porque esto permite cortar las cadenas de alguna manera de transmisión o reducirlas. Ahora, obviamente, todos los antecedentes que han generado estas vacunas, es importante, por supuesto, que se presenten a las entidades regulatorias para poder evaluarlos y poder justamente revisar los datos para facilitar o aprobar el uso en menores, digamos en este caso serían menores de 16 años. Definitivamente cada aprobación o cada cambio que se hace para la indicación de una vacuna tiene que ser revisada por la entidad regulatoria, pero definitivamente es una muy buena noticia. Ya, pero significa que dentro de poco, si es que se aprueba, podríamos ver a niños de esta edad vacunándose con Pfizer. O sea, definitivamente hoy en día en nuestro país las personas los niños que están en riesgo, que son hasta 16 años, pueden utilizar esta vacuna y definitivamente si los datos demuestran de que es segura y induce la inmunidad en la población infantil, definitivamente es una alternativa muy, muy buena porque sabemos que justamente son uno de los, digamos, de los unos integrantes de nuestra población que también transmiten este virus y por lo tanto prevenir su enfermedad, digamos, el contagio y al mismo tiempo prevenir enfermedades que son los casos más graves que hemos visto en el caso de algunos niños, de un porcentaje muy bajo, pero que sí se da, sería una muy buena noticia. Susan, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, Patricia, que estés muy bien. Igualmente, y a todos los que nos están viendo, los dejamos siempre invitados a seguir informándose aquí en emol.com.